¿Qué tal? Videotutorial número 20 y último del curso dedicado a Ajax. Vamos a seguir viendo MX Ajax Toolbox, la extensión para Dreamweaver, que nos permite de modo muy sencillo utilizar en nuestras páginas o aplicaciones web la mayoría de las opciones que nos ofrecen sistemas como Ajax. De nuevo, para poder ver el potencial de esta extensión, esta tarde buscando información para un tema que no tiene nada que ver con esto, pero me encontré con un sistema de imágenes online, BingNU, que utiliza muchos de los widgets de MX Ajax Toolbox. Este, que ya vimos en algún video tutorial anterior, el sistema de rating, que también lo vimos, por poner algún ejemplo. Además, lo fundamental de este sistema es su tremenda sencillez, lo cual no solo sirve para que aquellas personas que no sean especialistas en estos temas puedan usarlo también, sino para cualquiera la tremenda rapidez con la que puedes añadir todo este tipo de widgets en tus aplicaciones. Vamos, por tanto, a terminar el curso, creo que de un buen modo, viendo ejemplos rápidos de construcción de todos los widgets que incorpora esta extensión para Dreamweaver. Algunos de ellos ya los vimos, haremos referencia a ellos pero más por encima. Nos vamos a centrar en aquellos que todavía no hemos tratado en el curso. Recuerda que por un lado este sistema nos permite crear sitios web completos, pero también nos permite añadir dentro de sitios web ya construidos cualquiera de los widgets que forman la extensión. Recuerda que lo único que tenemos que hacer es guardarlo como PHP y utilizarlo desde un servidor. Pero incluso no tenemos que preocuparnos para nada de temas relacionados con el lenguaje PHP. Esta es una página HTML que en gran medida, para simplificar, es prácticamente casi todo una imagen y aquí una capa. Una vez hecho esto con Photoshop lo guardé como PHP y ahora cuando añado las extensiones y siempre usándolo desde el servidor, recuerda que eso sí es obligatorio usarlo desde un servidor, pero simplemente con eso en algunos widgets no es necesario, pero cuando necesita incluir lenguaje PHP ya lo hace directamente la propia extensión y añade todas las librerías que se necesitan. Por lo tanto, sistema muy sencillo. Veremos en algún ejemplo que tengo hecho cómo está incorporado dentro de esta interface, pero para verlo observa cómo simplemente es añadir esta capa y posteriormente el widget dentro de la capa. Por tanto, vamos a ir viendo cómo prácticamente de 5 minutos, esto que aquí vemos, podemos crearlo y posteriormente añadirlo en cualquier página. Así que empezamos simplemente con una página en blanco. Recuerda que tenemos que tener definido un sitio. Ya vimos en anteriores videotutoriales cómo hacerlo, no vamos a volver a hacerlo de nuevo. En este caso lo he llamado MX Ajax. Y ahora empezamos por guardar este archivo y lo guardamos dentro del directorio que tenemos en el servidor. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial PHP. Observa como de momento simplemente llamamos PHP, pero en cuanto a código no tenemos que preocuparnos de nada. Exactamente lo mismo podríamos hacer con una página que ya tuviera una interface. Aquí, para hacerlo de modo sencillo, este simplemente es una imagen de fondo. Aquí vemos el código, es este trozo, también lo guardaríamos. Veremos en algún ejemplo. Y ahora habría distintos modos de hacerlo. Uno de ellos es añadiendo una capa que hacemos que justo ocupe el espacio de esta zona. Y dentro de la capa es donde iremos introduciendo los distintos widgets, con lo que el sistema funcionaría igual. Para hacerlo más limpio y que se vea más claro, en el tutorial lo iremos haciendo aquí, pero el sistema sería exactamente el mismo haciéndolo aquí. Vamos entonces a empezar con el widget llamado TabSep o conjunto de pestañas, que se utiliza mucho. Recuerda que para acceder a los distintos widgets hay distintos sistemas también. Los vimos ya en anteriores videotutoriales. El más sencillo es hacerlo desde la barra del menú y vamos a hacerlo en este caso con el primero de ellos.
El sistema prácticamente siempre sigue un mismo patrón, muy sencillo. Pulsamos y se nos abre la ventana de diálogo que nos permite personalizarlo. Y aquí tenemos la primera de las ventanas de diálogo que tenemos que configurar. Muy sencilla, un nombre para el conjunto de pestañas, que si va a ser solo un conjunto que vamos a usar, se puede dejar el que viene por defecto. Si no, si vamos a usar varios, es mejor darle un nombre significativo para después saber en cuál estamos. Aquí le tenemos que dar unas dimensiones y aquí tenemos que indicar si le vamos a añadir nosotros directamente el contenido o si lo vamos a incluir desde un archivo externo, que en caso de indicar aquí esto tendremos después posteriormente que indicar el archivo que vamos a utilizar. De momento vamos a incluir el contenido en la propia página. Veremos después algún ejemplo de utilización de archivos externos también. Vamos por tanto a esta primera ventana simplemente darle un tamaño, vamos a poner 530 por 450, aquí el tamaño que quieras. El resto vamos a hacer que sea inline, por lo tanto vamos a incluir el contenido directamente en la propia página y le dejamos el nombre por defecto. Pulsamos sobre Next para pasar a la siguiente pantalla, donde ahora aquí vamos a indicar el nombre para las distintas pestañas que queremos que aparezcan. El sistema totalmente estándar para ir añadiendo distintas pestañas a nuestro conjunto de pestañas. Para ello vamos pulsando añadir y aquí vamos dándole un título. Por ejemplo, podemos ir poniendo lo que podría aparecer en cualquier menú. Y el número que queramos. Por ejemplo, vamos a poner estas 4. Después de tenerlo creado, podemos volver a modificarlas sin ningún problema, como veremos. Una vez que tengamos hecho esto, simplemente es pulsar sobre Finish. Y observa como ahora en vista diseño, en el Dreamweaver, aquí tenemos el conjunto de pestañas que acabamos de crear y pulsando en el propio diseño sobre cada una, aquí nos aparece debajo el área donde tenemos que escribir el contenido. Observa como pulsando sobre Online cambia Foros y Contactar. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es añadir para cada una de ellas el contenido que queramos poner. Esto podemos hacerlo bien en modo diseño, incluyendo ahora aquí pues todo lo que queramos en código, o podemos hacerlo también en modo código. Observa cómo tendremos que incluir el código en este trozo de aquí, que coincide con la primera de las pestañas, descargas. Por ejemplo, voy simplemente pegar un trozo de código HTML que tengo de algún ejemplo creado ya antes en la zona donde queremos que aparezca, que es aquí. Lo seleccionamos y aquí, como vemos, el código que lleva una imagen, va un contenido dentro de una tabla sencillo, pero aquí vemos ya como en descargas aparece también con enlaces, y lo mismo podríamos hacer con los otros. Pues no hay que hacer nada más. De este modo ya tenemos un sistema de pestañas añadido en nuestro sitio. Y nada más, simplemente recuerda que tienes que usarlo desde un servidor. Es lo único que tenemos que hacer. Si no lo tienes guardado, guarda, y si hacemos un previo en el navegador, observa como aquí nos aparece por defecto la primera de las pestañas, pero observa cuando pulsamos sobre cualquiera de ellas, aquí de momento el contenido que pusiéramos, observa como el efecto que aparece. Aquí tenemos de qué modo tan rapidísimo hemos añadido un conjunto de pestañas con tecnología Ajax en un sitio web. Es exactamente el mismo que vemos aquí, y su funcionamiento simplemente incluido dentro de una capa. Observa cómo el proceso es exactamente el mismo, simplemente con contenido incluido, en este caso en los 4. Pues primero de los widgets, y creo que una vez más queda claro lo sencillo y lo útil que puede ser.
Y aunque con esto ya nos funciona perfectamente, como hemos visto, recuerda que una de las cosas que repito una y otra vez y que creo que es clarísima, es que aunque sistemas como Dreamweaver nos faciliten mucho el trabajo, el ser capaces de entender y movernos por el código es imprescindible para crear aplicaciones web personalizadas y mucho mejores. Aquí vemos el código que puedes ver como es uno de los ejemplos en el cual no necesita para nada código PHP del lado del servidor. Pero recuerda que aunque no lo necesite, sí tenemos que trabajar con él del lado del servidor, así que guárdalo como PHP, aunque posteriormente en el código, como vemos, no incluye nada de PHP. Pero si vemos el código, observa como aquí nos indica lo que ha creado, y una de las cosas que ha creado son una hoja de estilos CSS, además de llamar a distintas librerías como la librería Jackson o Core, pero lo que nos interesa si queremos personalizarlo es la hoja de estilos Tabset CSS que tenemos dentro, como vemos aquí, esta es la ruta. Pues lo que tenemos que hacer ahora es abrir esta ruta y en esta hoja de estilos podemos cambiar los colores, los tamaños y todo aquello que le da el aspecto en cuanto a diseño que aquí vemos. Todo esto, por lo tanto, es personalizable sabiendo trabajar con CSS, aunque no es necesario tampoco un conocimiento muy profundo. Sí, ahora vamos a la carpeta que veíamos antes. Esta es la carpeta, el directorio dentro del cual estamos creando todas las aplicaciones. Estos son otros ejemplos ya creados. Algunos de ellos ya los hemos visto. Y si recuerdas, era dentro de Includes, creo recordar, JSON, Widgets. Y ahora dentro de acordeón, perdón, es Tabset el que estamos haciendo ahora. Y aquí en CSS. Tabset CSS. Aquí tenemos la hoja de estilos que ahora vamos a abrir en el Dreamweaver. Y aquí tenemos el skin, la piel por defecto, para este widget en concreto. Pero simplemente ahora aquí podemos cambiar todos los aspectos, incluso las imágenes. Cuando cuenta con imágenes también podemos modificarlas simplemente poniendo otra imagen en la ruta, cambiando el nombre. El sistema es muy sencillo, como ves no son demasiados los estilos definidos y simplemente es buscar dónde se encuentran las. Esto desde luego hay que tener cierto dominio de CSS, cuanto más mejor. Te remito de nuevo al curso de CSS. Como ves, todo está relacionado en un mundo complejo pero muy interesante, sobre todo para el que le guste. Desde luego no vamos a entrar ahora en esto, simplemente es una hoja de estilos CSS que se modifica como cualquier hoja de estilos. Por poner solo un ejemplo, aquí tenemos el color de fondo, sí, aquí le indicamos otro color de fondo, lo guardamos, recuerda que hay que guardarlo, y si ahora vamos a el tutorial en modo diseño, observa cómo el color de fondo ha cambiado. Lo mismo podemos hacer para las propias pestañas, para los textos, los distintos tipos de texto, los enlaces y demás. Esto, repito, se trata de código CSS sobre el que también cuentas con un curso en el sitio. Pues así de sencillos son todos los widgets con los que cuenta esta magnífica extensión. Vamos a ir viendo algún otro, vamos a hacerlo en páginas distintas porque, como ya vimos cuando creamos widgets y llevamos a cabo cambios, se modifica también el código para no mirar dónde borrar o no, simplemente creamos una página en blanco nueva y vemos otro de los widgets. Vamos a verlo con el acordeón. Ya hablamos del acordeón en otros videotutoriales. Creamos uno directamente con código Ajax, si recuerdas. Vimos algún otro framework para Ajax que permite crearlo. Vamos a ver cómo el MX Ajax Toolbox de nuevo, de modo sencillísimo. El sistema es exactamente el mismo. Si observas aquí la página, exactamente la ventana, esta primera ventana, exactamente igual que la que vimos para el anterior widget. Tenemos que darle un nombre, un tamaño e indicar si el archivo le vamos a incluir la información nosotros o la vamos a tomar de un archivo externo.
Vamos a dejar la información por defecto, y aquí nos da exactamente lo mismo. Y ahora aquí, como ves, tenemos que volver a hacer lo mismo, añadir las distintas regiones que queremos incluir dentro de nuestro acordeón. Vamos a darle títulos, vamos a poner como antes, por ejemplo. Aquí de nuevo podríamos poner lo que quisiéramos. Y aunque no lo dijimos en el anterior, diremos ahora también cómo desde el panel de propiedades, después de haber creado un widget, podemos acceder y modificar todo esto posteriormente. El sistema tremendamente sencillo, prácticamente no hay que hacer nada. En fin, aquí podríamos poner todos los que quisiéramos. Y una vez terminado, pulsamos sobre Finish, igual que hicimos antes. Y aquí lo tenemos de nuevo en Vista Diseño y con el mismo sistema. Aquí tenemos que incluir ahora la información que queremos que aparezca en el acordeón. Y de nuevo, pulsando sobre cada uno de los distintos apartados que hemos puesto en el acordeón, incluirle su información. Nada más. Con esto ya lo tendríamos creado, pero también, como decíamos, recuerda que con el widget seleccionado, en este caso es acordeón, si vamos aquí y vemos el panel de propiedades, observa cómo aparece el panel de propiedades. Desde aquí podemos hacer que se muestre cualquiera de los que hemos creado ya directamente, pero también desde aquí recuerda que podemos cambiar también el ancho y alto, y si queremos acceder a lo que creamos antes, pulsando sobre manejar regiones, vemos como de nuevo nos aparece en pantalla la ventana anterior donde podemos modificar los distintos apartados o lo que queramos. Y el sistema de introducción de información es también exactamente el mismo, con el panel seleccionado donde queramos incluir la información. Por ejemplo, un modo, marcamos aquí esto para tener claro cuál es, y ahora en modo código. Aquí, como hacíamos antes, simplemente pego, por ejemplo, ese mismo contenido que veíamos en el otro ejemplo, y aquí lo tenemos ya. Lo mismo podríamos hacer con los demás. Y recuerda que también cuando lo tengamos creado y finalizado, podemos acceder a su hoja de estilos y modificar los colores, bien de los fondos, bien de los textos, como queramos. Una vez hecho esto, de nuevo tremendamente sencillo, pulsamos vista previa en el navegador y aquí tenemos nuestro widget. Observa cómo aquí tenemos abierto por defecto, y pulsando sobre cualquiera de los otros hace exactamente lo mismo. Observa aquí con este que tenemos un texto escrito, y aquí vemos las imágenes que nos indican para abrir o para cerrarlo. Y recuerda que tanto los colores como la propia imagen podemos modificarlas también. Como ves, un sistema magnífico y facilísimo de crear. Aquí puedes incluir, recuerda, el tamaño que quieras, el contenido que quieras. Lo vemos aquí en un nuevo ejemplo incluido en una capa dentro de una interface. Y observa el funcionamiento. Y recuerda que todos los aspectos de color y demás, texto, son totalmente personalizables. Imágenes, lo mismo. Por tanto, otro modo rapidísimo de incluir este sistema, que es muy cómodo, incluso para poder concentrar información. Realmente magnífico. Pues seguimos. He guardado una nueva página como tutorial 3PHP en nuestro directorio en el servidor, que estamos creando estos distintos widgets. Y vamos con el siguiente, que es para crear regiones colapsables. El sistema es prácticamente un calco. Lo que hace este widget es nos permite tener una región en nuestra página web que puede abrirse o cerrarse. Aquí, como vemos, tenemos que indicarle un título, aparte del resto, que es exactamente como en los otros, e indicar si por defecto queremos que aparezca expandido o contraído. Si lo tenemos marcado como está aquí, aparecerá expandido; si lo desmarcamos, aparecerá contraído. Vamos a marcar para que aparezca expandido, y al poner inline, de nuevo, aquí ya no tenemos que hacer nada más porque es un único contenido. Pulsamos OK. Es que, en fin, más sencillo es que es imposible. Y aquí lo tenemos. Único contenido es aquí donde tenemos que incluirlo. Y recuerda que, de nuevo, como con los otros, todos los aspectos son personalizables a través de su hoja de estilos CSS, en la que aquí tienes el nombre donde puedes acceder a ella siempre. Metemos aquí la información, simplemente volvemos a ponerlo de siempre para verlo, y ahora lo
guardamos. Y lo vemos en el navegador. Y observa cómo aparece por defecto porque así lo indicamos expandido, pero igual podríamos hacer que apareciera así de entrada. Otro widget más que nos permite incluir información en nuestro sitio y, en fin, ya he dicho muchas veces, personalizable a través del CSS sin ningún problema. Lo cierto es que es tan sencillo que prácticamente no hay nada que decir. Aquí vemos el mismo ejemplo en una capa dentro de una página web. Seguimos y observa, justo ahora he creado una nueva página y la guardé rápido, y observa cómo la guardé como HTML y cómo los widgets entonces aparecen desactivados, no podemos usarlos. Por lo tanto, esta página no vale. Recuerda que aunque no lleve código PHP, guárdalo como PHP, aunque como ves en la mayor parte de los casos no necesitamos escribir nada de código. Incluso bastantes widgets no necesitan tampoco incluir código PHP de modo automático, que lo hace ya la extensión si es necesario. Creamos por lo tanto un nuevo archivo y lo guardamos como PHP. Simplemente indicar eso, poner la extensión PHP. Y entonces sí, observa cómo tenemos los widgets todos accesibles. Lo único que hay que añadir al tema de los widgets es que varios de ellos, recuerda que tienen que, a veces, en este caso estos widgets siempre, necesitan estar conectados con una base de datos. No es nada nuevo. Este que tenemos aquí, el de crear tablas dinámicas, lo hemos usado ya en el anterior video tutorial, y también el de añadir el rating lo hemos usado en anteriores videotutoriales. Lo hemos conectado a la base de datos y hemos visto cómo funcionaba perfectamente con la aplicación de crear un álbum de discos online que tienes en justo los anteriores videotutoriales. Veremos, haremos referencia a ello, pero sobre todo quería en este video tutorial ver cómo todos ellos son utilizables y todos de modo muy sencillo. Así que de momento seguimos con la creación de una caja de diálogo, que creo que se entendería mejor si le llamáramos, es un modo de crear un pop-up basado en Ajax. Pulsamos de nuevo, el proceso muy similar. En este ejemplo, por eso nosotros no lo hice porque no es necesario, no podemos poner la información inline ya que no va en la misma página. Así que tenemos que indicarle un archivo externo desde el cual cargar. Recuerda que esto exactamente que vamos a hacer aquí, podíamos hacerlo en todos los anteriores si en lugar de querer incluir la información queremos que la cargue de un archivo ya existente. Pero el resto del proceso en la ventana muy similar a los anteriores. Le damos un título a la caja del diálogo, un tamaño que recuerda que en este caso es el tamaño no que va a ocupar en pantalla, sino de la ventana que se va a abrir. Vamos a darle, por ejemplo, bueno, esto cualquiera, desde luego 4000 no, 400 por 300, por ejemplo. Y ahora aquí también el texto que queremos que aparezca en el enlace en el que vamos a pulsar para que se nos abra esa ventana. También podríamos poner, como aquí indica, el enlace a una imagen, simplemente como introduciendo cualquier imagen en código. Posteriormente incluso recuerda que podemos entrar en código HTML y modificarlo. Vamos a poner simplemente lo que sea. Y ahora aquí tenemos que buscar ese archivo pulsando sobre navegar. Vamos a los archivos. Utilizar, creo que este lo utilicé ya en algún otro ejemplo, creo que vale. Está colocado para que no haya ruta. Podríamos poner una ruta más larga. Simplemente está ya aquí más sencillo y simplemente nos lo indica. Y como vemos, esta otra opción que indica, siempre cuando se abre la ventana va a tener la X para cerrarla, pero aquí nos indica que si pulsamos aquí, pulsando fuera de la caja de diálogo, también se cierra. Vamos a marcar para que sea así. Podemos hacer que sea, bueno, pues con esto de nuevo, pulsamos OK. Y tenemos creada nuestra diálogo, nuestra caja de diálogo. Aquí vemos el enlace que nos crea. Recuerda que simplemente es un enlace que abre esa ventana. Aquí tenemos el contenido en el cual también podríamos llevar a cabo las modificaciones que quisiéramos. Pero este es otro archivo. Aquí lo tenemos.
hacemos un previo y nos aparecerá la ventana simplemente con el enlace, en el cual cuando pulsamos, observa el efecto que hace también la ventana al abrirse. Aquí tenemos cómo nos carga el contenido, que recuerda que es un archivo externo. Lo podemos cerrar pulsando aquí, o como también indicamos, pulsando en cualquier sitio en la pantalla, lo cierra. Observa el efecto magnífico que hace. Y de nuevo el resto de las características, el color de fondo que aparece, el color de la barra, los textos, la imagen, todo esto es modificable a través de su hoja de estilos. Otro widget magnífico, sencillísimo de aplicar. Vamos a ver otro de los widgets realmente magnífico, de nuevo sencillísimo de usar, que no necesita conexión a base de datos y que sin embargo nos permite crear galerías de fotos. Es este de Ayas Photo Gallery. Vamos de nuevo a crear una nueva página para que no haya confusiones y la guardamos también como PHP, recuerda, necesario para que funcione, pero simplemente eso. Vamos a llamarle 5 PHP, por ejemplo. Y de nuevo el proceso sencillísimo. Abrimos la ventana y aquí es donde tenemos que configurar la información. Le tenemos que dar un nombre a la galería. Aquí tenemos que indicar el directorio donde van a estar las imágenes. En este caso ya está un directorio que utilicé antes para un ejemplo, pero es un directorio con imágenes de Botero y simplemente lo tengo también colocado para que la ruta sea más sencilla dentro de el propio directorio donde estamos creando las distintas páginas. Aquí le tenemos que indicar las dimensiones que queremos para las fotos, podemos poner la que queramos y después aquí también, como vemos, podemos indicar alguna otra característica, como donde queremos que aparezca el botón de navegación, si abajo o encima de donde van a aparecer las imágenes, y aquí si queremos que aparezca un indicador para las miniaturas o no. Y por último, como vemos, otra magnífica opción que nos permite marcando que posteriormente, como vamos a ver ahora, simplemente pulsando sobre un enlace, hacer un slideshow, una presentación de diapositivas de todas las imágenes de modo automático. Pues con esto llega, como vemos aquí, tiene otra pestaña avanzado, que esto es si queremos utilizar un archivo XML con la información que queremos recuperar. En este caso vamos a recuperar directamente todas las de este directorio, así que con esto nos llega, pulsamos sobre aceptar y en fin, ya no sé más qué decir, simplemente con esto tenemos que dar nuestra galería de fotos. Pulsamos sobre aceptar. Pantalla, ahora la veremos dentro de un momento en el navegador, veremos cómo el aspecto es mejor, pero recuerda que también se ha creado una hoja de estilos CSS que podemos personalizar como queramos. Vamos aquí, simplemente esto es lo que nos permite crear el reproductor de diapositivas. Podríamos aquí también incluir imágenes si quisiéramos, simplemente lo que nos interesa es el enlace. Veremos como ahora aquí aparece toda la misma imagen, no será así ahora cuando lo carguemos. Lo guardamos como siempre. Y ahora vamos a hacer un previo en el Firefox. Dependiendo del número de imágenes puede tardar un poco más o menos, pero observa, ahora aquí tenemos las miniaturas y aquí la imagen con el tamaño que indicamos. Pulsando sobre cualquiera de ellas, vemos cómo nos van apareciendo. Tenemos la posibilidad de movernos, tanto en una dirección como en otra, y pulsar sobre cualquiera de las imágenes. Recuerda que también el aspecto, que en este caso son simplemente estas barras, podemos modificarlo también a través de la hoja de estilos. Y como decíamos, la posibilidad de convertirlo en un proyector de diapositivas, en un reproductor automático que también es personalizable, en este caso a través del JavaScript del código, que no vamos a entrar ahora, pero nos permitiría modificar la velocidad también de modo muy sencillo editando el código JavaScript. Pues en este caso creo que una vez más queda claro la potencialidad del sistema, la sencillez. Y recuerda, en este caso, ni siquiera es necesario enlazar a una base de datos.
El resto de los widgets que necesitan conexión a base de datos, como la creación de tablas dinámicas, el uso de rating, el poder editar la información, todos estos, si recuerdas, si has seguido el curso, los hemos visto en los anteriores, justo en los anteriores videotutoriales, está explicado en detalle. Simplemente vamos a ver en uno de ellos el ejemplo de cómo se puede de nuevo crear una conexión a una base de datos de modo muy rápido, aunque digo que para ver esto en detalle y verlo en una aplicación totalmente funcional, está en los anteriores videotutoriales, no tiene sentido repetirlo una vez más. Simplemente antes aquí vemos el código para la galería de imágenes que acabamos de crear y observa como en este caso se necesita PHP, pero todo código que crea la propia extensión, la propia MX Ajax Toolbox. Nosotros no necesitamos aquí escribir nada, aunque después, como decía antes, podemos modificarlo siempre que sepamos, en este caso, trabajar con PHP. Este ejemplo que vemos aquí es el mismo, pero incluido de nuevo dentro de la interface. Se puede hacer perfectamente y es también totalmente funcional. Irán junto con el videotutorial estos ejemplos creados. Pues simplemente en el caso de uso de datos dinámicos y utilización de tablas, como es por ejemplo para crear una tabla dinámica, recuerda que repito una vez más que está hecho totalmente en el anterior videotutorial. Pero observa que aquí, si ya tenemos creada una conexión, aquí tenemos conectar, si no la buscamos, y si no podríamos definirla, pero siempre por ejemplo vamos a quitar la que aquí tenemos creada. Y con una nueva, recuerda que sería en este caso tan sencillo como darle un nombre, indicar el servidor, que en este caso es localhost, y el nombre de usuario root sin contraseña, y ahora ya la base de datos, observa como ya aquí nos aparecen las distintas que estamos utilizando. En este caso utilizamos catálogo, y si damos a prueba nos indica que deberíamos poner contraseña, ya lo sabemos, y nos indica que la conexión está establecida correctamente. Y con esto ya tenemos aquí la base de datos que vamos a utilizar. Aquí, como vemos, también indica la tabla que vamos a usar y donde se encuentra la clave primaria. Y una vez hecho, pulsando sobre Next, aquí ahora lo que podemos indicar es las distintas columnas que se van a utilizar. Ya digo que con esto, ni mucho menos, viendo solo esto, se entendería cómo funciona, pero recuerda que no es la función ahora, simplemente queríamos hacer un repaso por todos los widgets. Están tratados en detalle y visto paso a paso. Si seguiste el video tutorial, ya esto tienes que saber cómo se hace. Aquí, por lo tanto, tenemos que definir los filtros que si quisiéramos aplicar alguno, no vamos a poner ninguno. Y al pulsar sobre terminar nos crea, en este caso, una tabla que no tiene sentido, pero simplemente era para ver el ejemplo del funcionamiento. Aquí la tenemos y recuerda que tienes una totalmente funcional en el anterior video tutorial. Y ahora también para ver cómo estos sistemas de trabajar con bases de datos desde Dreamweaver y con extensiones como estas son muy sencillos, no tienen tampoco que preocupar, siempre es el mismo proceso de crear la conexión a la base de datos y después crear, si es necesario, el juego de registros y indicar los filtros si hay que aplicárselo. Pero vamos a terminar el video tutorial y el curso viendo otros dos ejemplos del uso de dos de los widgets que pueden que sean más interesantes y que en los dos casos necesitan también conexión a la base de datos. Vamos a ver cómo trabajar, cómo crear un web service con el uso del widget Ajax Web Service Wizard que aquí vemos, y vamos a ver también cómo podemos utilizar el sistema de arrastrar y soltar. Empezaremos creando un web service que nos permita comprobar si el nombre de usuario que intenta introducir un nuevo usuario de nuestro sitio se encuentra ya en la base de datos o no. Para ello vamos a utilizar una base de datos sencilla llamada Users SQL. No vamos a explicar ahora de nuevo el sistema para crear la base de datos en PHP-admin. Irá junto con el video tutorial el archivo SQL que simplemente tienes que colocar dentro de PHP-admin. Se trata de una base de datos muy sencilla, como aquí vemos, tiene una única tabla a la que llamamos USR y tiene 4 campos, uno para la ID y otro para el nombre de usuario y contraseña, que son los que necesitaremos.
Vamos a crear un nuevo sitio, no vamos a utilizar el que ya usamos hasta ahora, no voy a hacerlo de nuevo tampoco en el video tutorial, el proceso sigue siendo otra vez el mismo de siempre y simplemente voy a crear aquí los datos. Aquí está ya creado con el nombre de wservice y ahora para empezar vamos a crear un nuevo archivo y vamos a guardarlo siempre con extensión PHP y vamos a llamarle por ejemplo check username PHP. Y lo que vamos a hacer ahora es crear la conexión a la base de datos, de nuevo también el proceso como siempre. Vamos a ponerle como nombre porque posteriormente nos va a hacer falta en el código que necesitamos escribir. Vamos a llamarlo así con web service y ahora lo de siempre, localhost root y ahora aquí al buscar en la base de datos users es la que queremos utilizar. Con esto podemos probarlo, nos dirá lo de siempre que no tenemos la contraseña y ya nos indica que está bien. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos. Pues con esto ya tenemos creada nuestra conexión a la base de datos. Ahora, para poder utilizar un web service, en este caso el widget con el que cuenta MX Ajax Toolbox, lo primero que tenemos es que tener algún tipo de aplicación web que utilizar, a la que aplicarle ese web service. Vamos entonces en una primera parte crearlo, mejor que explicarlo ahora a medida que lo vayamos haciendo, queda claro lo que vamos creando. Pero para ello lo vamos a hacer desde la barra de insertar de aplicaciones, que es donde tenemos que hacerlo. Antes de seguir vamos a crear un segundo archivo que necesitamos y que será aquel al que se redireccione cuando el nombre de usuario ya exista en la base de datos. Como tenemos que dar el nombre, vamos a crearlo ya ahora. Y vamos a llamarle, por ejemplo, usuario existe PHP en el mismo directorio. Y estos son los dos archivos que necesitamos. Aquí en este archivo vamos a poner pues simplemente, por ejemplo, el texto es el nombre de usuario ya existe. Elige otro, por favor. Aquí podemos poner cualquier cosa. Este archivo, simplemente ahora ya no lo necesitamos, podemos cerrarlo o dejarlo aquí. Vamos ahora a trabajar con el archivo check username, que es donde va a ir el formulario que nos va a permitir, le va a permitir al usuario introducir los datos. Y de los iconos de la barra de insertar de aplicación, pulsamos en el de insertar registro, asistente de formulario de inserción de registros. Pulsamos y aquí tenemos la ventana donde tenemos ahora que definir los datos. Empezamos por elegir la conexión que ya tenemos creada y por tanto nos aparece aquí con web service. Ahora la tabla es la única tabla que tiene, por lo tanto user USR. Ahora aquí tenemos las columnas. Lo que vamos a hacer para empezar, esta no queremos que aparezca, por tanto vamos a borrarla. Y ahora en estas otras tres vamos a cambiar aquí. Esta es la etiqueta que va a aparecer en el formulario, por lo tanto vamos a poner aquí, por ejemplo, nombre y que sea campo de texto lo que se muestre. Aquí, por ejemplo, el texto que queremos que aparezca en la etiqueta antes del campo de texto. Vamos a poner, por ejemplo, nombre usuario. Y aquí, en este otro campo, el de la contraseña, este también campo de texto era aquí, pues por ejemplo, contraseña. Y en mostrar como campo de contraseña. Esto de momento no tiene nada que ver, como ya sabes perfectamente, con el MX Ajax Toolbox. Simplemente es el uso del sistema para crear, en este caso, un formulario de registro con Dreamweaver. De nuevo, como ves, sencillísimo, aunque esto ya lo vimos en otros videotutoriales. Pulsamos sobre aceptar. Y ya lo vemos aquí en pantalla, el campo de registros incluido, y que recuerda que lo que va a hacer es incluir los registros dentro de la base de datos en la tabla que indicamos. Pues simplemente con esto, si guardamos y probamos, recuerda que para probar simplemente pulsando F12 es un sistema más rápido. Bueno, me sale
así que ya queda bien. Y aquí tenemos ahora, podemos cambiar, esto va a quedar un poco mejor, pero bueno, no es solo el problema. Y simplemente ahora aquí podemos escribir datos que pulsamos, y aunque ahora no lo vamos a ver, pero si vamos a la base de datos veremos cómo se ha incluido, cómo esos datos están dentro de la base de datos. Lo que queremos ahora es hacer que cuando se incluyan datos que ya se encuentren, en este caso el nombre de usuario, es el que vamos a utilizar, ya esté en la base de datos, pues que no guarde ese nuevo dato y que pase a la página que creamos antes donde se indica. Para ello, el modo más sencillo, también de nuevo con el icono aquí de autentificación de usuario, comprobar nuevo nombre de usuario, y como vemos se nos abre una ventana en la que simplemente tenemos que indicar aquí el campo que vamos a utilizar para comprobar, que va a ser username USR, y si ya existe, aquí lo que tenemos que indicar es a dónde tiene que ir en lugar de los datos, y en este caso es a la página que ya creamos antes, ya decíamos que teníamos que crearla, usuario existe PHP. Pues simplemente con esto ya tenemos ahora creado el sistema por el cual cuando un usuario introduzca un nombre que ya existe, no se guardará y lo llevará a la página donde se le indica que el nombre ya está ocupado. Si lo comprobamos, ya hay varios datos que fui introduciendo, pero con el que pusimos ahora, por ejemplo, que era este, ¿se acuerda? Será Fernando. Si ahora lo queremos enviar, observa cómo no lo envía y nos manda a la página, el nombre de usuario ya existe, elige otro por favor. Pues ahora ya, por tanto, tenemos ya creada esta funcionalidad, que ahora sí, mediante el uso del widget de web service, vamos a convertir en un servicio web que hará que en lugar de enviarnos a otra ventana se abra. Siempre recuerda, cuando escribamos el nombre, ya al ser Ajax, ya inmediatamente se pondrá en contacto con el servidor, y en caso de estar ocupado ya aparecerá aquí la información. Para hacerlo vamos a tener que va a tener que aparecer aquí justo debajo del campo de nombre de usuario un texto en rojo. Para hacerlo, comprueba que tenga seleccionado el campo de texto de nombre usuario y pulsa con la flecha derecha para que vaya justo, aquí lo tenemos delante. Y ahora pasamos a modo código y comprueba que estemos, bueno, ahora justo se salió, vamos a volver a hacerlo por si acaso para estar seguros, creo que es aquí, pero vamos a volver a hacerlo, que es un momento, sí, lo tenemos ahí justo colocado. Tiene que ser en este sitio. Aquí vamos a crear un div que será justo donde vaya escrito ese texto. Aquí tenemos el div que le vamos a poner como id duplicate alert. Después esto es importante porque vamos a tener que utilizarlo posteriormente para indicar que es aquí, no tiene que escribirlo, y simplemente hacemos que aparezca en color rojo. Recuerda que estos archivos irán junto con el video tutorial y para cualquier duda, aquí en las líneas 83 y 84 es donde hemos incluido esta información antes de esta etiqueta TD de cierre y después del campo de texto donde hay que escribir el nombre de usuario. Porque ahora una de las cosas que pueden hacer los web service es utilizar funciones que por lo tanto tienen que estar creadas antes. Vamos a crear una función que colocaremos aquí en redireccionar si el nombre de usuario ya existe, justo debajo. Observa que está en la línea 32, hacemos un espacio y ahora aquí voy a copiar y pegar una función que es la que nos va a servir para llevar a cabo todo este proceso. Esto recuerda que es para trabajando con PHP. Aquí tenemos la función checkUserName, que será después a la que tengamos que llamar cuando creamos el web service, que lleva a cabo justo ese proceso. Simplemente vamos a cambiar aquí para poner un castellano. No puedes usar el nombre para registrarte y aquí el nombre que haya escrito el usuario en el campo de login username. De nuevo no vamos a entrar ahora en el tema de código PHP. Recuerda que hay un curso completo de PHP MySQL en el sitio. Lo único importante es, para que funcione, que el nombre de la base de datos sea el mismo que tenemos aquí, en donde pone con web service,
que está en varios sitios. Si el nombre de la base de datos fuera otro, habría que cambiarlo en los 3 sitios en los que aparece para que funcionara igual. Pues llegados hasta aquí, ahora sí vamos a guardar, si no está ya guardado, y vamos ahora a ir a la barra de herramientas de MX Ajax Toolbox y pulsar sobre Ajax Web Service Wizard, el asistente. Y aquí tenemos, como vemos en tipos de llamada, función, y ahora aquí lo que tenemos que poner es el nombre de la función que hemos creado, que recuerda que era check username. Comprueba que esté exacto el nombre, era así, check user, esta U mayúscula. Y ahora aquí pulsamos para añadir valores, y aquí dejamos elemento de página, y aquí tenemos que utilizar username USR, que es el que queremos usar. Puedes observar cómo los elementos de página siguen la sintaxis DOM, de la que también hablamos ya en este curso y sobre todo en los videotutoriales dedicados a JavaScript del curso de JavaScript. Una vez esto configurado, pulsamos sobre Next y ahora aquí de nuevo tenemos que indicar elemento de página y ahora aquí es donde tenemos que indicar, porque esto observa que es el lugar donde va a aparecer la respuesta, y lo que tenemos que hacer es indicar el div que creamos antes, duplicado de alerta, que recuerda que es el que va a aparecer justo debajo del nombre. Aquí de nuevo tenemos que indicar que es de username USR y onBlur, que recuerda que ya lo usamos muchas veces, es cuando deje de estar el focus en ese campo en concreto, es cuando se llevará a cabo la petición asincrónica al servidor, ya que no olvides, estamos trabajando con Ajax. Pues con esto ya está. La parte que nos ha llevado un poco de tiempo es crear antes algo al que poder aplicar para usar este web service. Pero lo que es ahora, como ves de nuevo, la utilización del wizard es sencillísima. Pulsamos sobre terminar. Y probamos en el navegador. Y ahora aquí escribimos lo que sea, da igual, porque recuerda que ahí no lleva a cabo ninguna comprobación. Es aquí en este campo de texto donde ahora escribimos, recuerda que está. Y al hacer un blur, al dejar de estar el focus aquí, es cuando, sin que el usuario lo note, como tiene que ser, como ven Ajax, que es pues llevar a cabo la consulta en la base de datos para ver si se encuentra o no. Al ver que ya se encuentra, inmediatamente nos lo indica aquí. No puedes usar el nombre Fernando para registrar, que es lo que le indicamos que apareciera en ese div que creamos. Pues un ejemplo, por tanto, de un uso de un web service que de nuevo nos muestra las posibilidades que tiene esta extensión para Dreamweaver. Vamos, por tanto, a ver la última, ver un nuevo ejemplo, también conectado a base de datos, de el uso tan utilizado, valga la redundancia, en las aplicaciones Ajax, que es los sistemas de arrastrar y soltar. Vemos aquí la base de datos que vamos a usar para este último ejemplo de uso de arrastrar y soltar, que como vemos tiene dos tablas, una llamada categoría CTG y otra llamada producto PRD. Como vemos, también para cada una de ellas ya incluimos distintos datos, información que nos va a poder servir posteriormente para arrastrarla y soltarla entre las distintas partes del documento. De nuevo, el archivo irá, el SQL irá junto con el resto de la información. Hay que crear la base de datos en mi SQL para poder trabajar con ella. Crear un nuevo sitio, de nuevo como hicimos en las otras ocasiones. De nuevo tampoco vamos a hacerlo aquí todo otra vez, ya lo hemos hecho muchas veces. Vamos a llamarle drag drop 2, ya que tengo otro creado antes. Simplemente cubrimos los datos buscando la información. Ya tenemos creado el sitio y vamos a guardar esta página. Dentro del sitio vamos a llamarle, por ejemplo, drag drop PHP. Y ahora creamos la conexión a la base de datos, también como hicimos en otras ocasiones. Vamos a llamarle en este caso con drag drop y el resto como las otras veces con los datos que estamos usando. Y ahora aquí al cargarse es
drag drop la que queremos utilizar. Vemos que funciona correctamente, ya tenemos creada la conexión a la base de datos. Pues ahora vamos a prestar atención porque de nuevo es visto y no visto. Ya podemos pulsar sobre el icono para el asistente Ajax Drag and Drop y se nos abre la ventana para configurar los datos, en este caso con la conexión. Si no apareciera, la buscas aquí, que fue la que creamos con Drag Drop. Pues con los datos, recuerda que estamos en una ventana que configura el arrastrar y soltar. Aquí lo que tenemos que indicar es qué es lo que se puede mover y a dónde se puede mover. Aquí dejamos la categoría y en etiqueta que aparezca el nombre. Y aquí lo que queremos es que use la otra tabla, la de los productos, para poder moverlos entre las distintas categorías. Aquí lo que nos permite enlazar las dos tablas, la llave foránea, y aquí el nombre del producto. Esta primera ventana tiene que quedar así. Esto nos va a permitir poder mover los distintos productos de una a otra categoría, como veremos posteriormente, ya que aquí es lo que indicamos. Pulsamos Next y tiene una segunda ventana donde aquí tenemos que marcar para indicar que los ítems no asignados que se muestren. Por tanto, con esto aquí marcamos, el resto lo dejamos tal como está y pulsar Finish y tenemos nuestro sistema Drag and Drop creado. Aquí tenemos ya creado esta parte de aquí, podemos modificarla si queremos, simplemente son los datos tomados. Y ahora el resto, como vemos, aquí nos lo aparecerá y vamos a poder moverlo sin ningún problema. Guardamos si no estuviera y probamos en el navegador. Bueno, sale ampliado. Aquí lo tenemos. Y observa cómo aparecen las distintas categorías y los productos. Pues ahora, como vemos, cada uno de los productos aparece cuando nos ponemos sobre él el icono para poder moverlo y podemos modificarlo, pasarlo a cualquier otra categoría. Por ejemplo, con los que están aquí, observa cómo aparece ya el sitio para que lo podemos ponerlo en cualquiera de las categorías. Observa cómo se puede modificar. Y esto con todos, como vemos, los productos que podemos cambiarlos de categoría. Luego, sorprendente, magnífico, arrastrar y soltar, hecho de modo rapidísimo y que podríamos hacer con el mismo sistema, si recuerdas, simplemente indicando fuente y destino. Y en este caso, recuerda, son todos datos recuperados de la base de datos. En fin, creo que un buen ejemplo para terminar este video tutorial y para terminar también el curso. Hasta aquí llegamos. De nuevo quedarían muchas más cosas para seguir viendo, en fin, sobre todo cuando a uno le gustan estas cosas, todo le parece poco, pero creo que a partir de esto el uso de MX Ajax Toolbox queda más que claro y simplemente es ponerse a usarlo y quitar de él todas las enormes posibilidades que nos ofrece. Lo mismo con respecto a Ajax, un nuevo reto que creo que teníamos que tratar en nuestro sitio y en unos cuantos meses hemos desarrollado este curso que empecé prácticamente a principios de verano y en este momento lo estamos terminando, aunque seguro que seguiremos hablando mucho de todos estos temas en los próximos tiempos. Pues nada más, os habló Jesús Conde, hasta aquí el videotutorial y el curso, pero nos seguimos viendo por videotutoriales.com.